Muy buenas noches, paz y bien, sean bienvenidos a esta novena franciscana en su cuarto día. Soy el hermano Sergio desde México, sean todos bienvenidos para seguir compartiendo, para seguir reflexionando en este caminar y en esta aventura de la regla que nos va a llevar al encuentro de Francisco. Javier, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Sergio, y nos vamos adentrando cada vez más al corazón de la regla de San Francisco. Y de verdad que ha sido espectacular compartir estos 3 días porque ha sido día de crecimiento intelectual, pero también espiritualmente, porque he escuchado comentarios donde nos agradecen que hayamos abierto este espacio para orar durante esta novena y con tantos frailes que de verdad han sido extraordinarios con su ponencia, pero además de eso con su carisma. Exactamente, con su carisma y el hecho de compartir la vida, los dones que el Señor le ha dado y para llegar cada día más y más y más. Pues saludos a Paraguay, a Venezuela, a Colombia, a México, a diferentes lugares, hermanos, hermanas que nos han acompañado en este día. Y les recuerdo que tenemos 2 tareas al comenzar esta novena, como todos los días. La primera es, Javier. Primero, ir y seguir la cuenta de Capuchinos Hispanoamérica en Instagram y en Facebook. No pueden dejar de seguirnos, señores. Tenemos que seguir creciendo en estas cuentas. Y la segunda es ir y compartir que estamos ya en vivo en la novena. Preparen el link, envíenselo a sus amigos, a los de la tercera orden, a los de la primera orden, a los de la segunda orden, a todos, para que podamos compartir este día tan hermoso y que de verdad va a dar muchos frutos, se los aseguro. Así como los otros días hemos tenido algo que nos ha dejado y nos ha tocado, como ayer yo me quedaba con esa experiencia de ser sensible al contexto y la realidad que estamos viviendo. Creo que es la invitación de cada día, qué es lo que me llevo, qué es lo que me toca, para prepararme y orar para celebrar a Francisco el próximo 4 de octubre. Bueno, y desde ya pueden ir y dejar su comentario en nuestras cuentas de Facebook y YouTube, de donde se está transmitiendo esta novena. Así que díganos de dónde nos escriben, quién anda por allí, porque ya vemos nombres que son comunes porque se han repetido. Mira, desde Chile, un saludo. Aquí le quieren mandar saludos a Puerto Rico. Muy bien, hasta Puerto Rico. Buenas noches desde Brasil. Pedro, saludos. Vamos a Brasil. Quisiera ir. Saludos Costa Rica. a Costa Rica. Ese te toca. No, tenías que presentarnos. Saludos desde Venezuela. Estefan León, de la Jufra. Y abrazos fraternos, paz y bien, Asunción, Paraguay, la OFS. Paz y bien, saludos de República Dominicana, muchos de República Dominicana, qué bien. Ándale, Canadá. Canadá, imagínate. Están los saludos de las hermanas Clarisas Capuchinas Sacramentarias de Mazatlán, México, ¿no? Claro, México, México lindo. Paz y bien, saludos, no me alcanza a ver, Costa Rica. Saludos hasta Costa Rica. Saludos desde Ecuador, Samara Cumbaraza. Saludos a la gente de Ecuador. No podemos dejar a nuestros hermanos de Argentina. Saludos hasta Argentina. Que viva Messi, que viva el Papa. Ah, no. Saludos en Chiapas, México. Oye, Chiapas, estuve en Chiapas. Ah, pues mira, ahí te están reconociendo que estuviste por aquellos rumbos. Bueno, hermanos, pues así siguen llegando los mensajes, siguen llegando los saludos y en verdad es una alegría que nos acompañen, una alegría que vayamos compartiendo juntos y vayamos caminando. Les recuerdo que este espacio lo hacemos todos los que estamos caminando y los que nos estamos preparando para celebrar este gran acontecimiento. ¿Y qué tenemos para hoy, Javier? Bueno, hoy nos se alzó una bandera tricolor muy conocida aquí en Latinoamérica, pero hoy va un invitado que de verdad que va a dar realce a esta novena, porque viene de una tierra muy paisana nuestra, muy cercana a nosotros los venezolanos, así que, bueno, no sé, ¿será que lo presentamos de una vez? Va, preséntalo. Bueno, entonces que entre nuestro hermano José La Barrera de Colombia. Paz y bien, Javier, paz y bien, Sergio, gracias por la invitación.
hacerme partícipe de esta maravillosa novena. De verdad que sí, ha estado maravilloso estos 3 días, han sido muy interesantes. Hermano, usted ha estado siguiéndonos, ¿verdad? Los 3 días. Claro que sí, hemos Y estado ahora, conectados con los postulantes del muy postulantado bien, común muy de bien. Y ahora pues le Venezuela, toca Colombia y Ecuador. compartir su talento, compartir su don, compartir esa experiencia dentro que ha descubierto aquí en este caminar de la familia franciscana. Y pues como todos, hermano, preséntese dónde está, qué servicio tiene, para que las personas que están allá en casita lo conozcan y lo ubiquen. Bueno, soy Fray José La Barrera, capuchino colombiano, soy de la costa norte de Colombia. Actualmente, pues, estoy en el servicio de acompañar el postulantado 1 y el postulantado común entre Colombia, Venezuela y Ecuador. Estoy acompañando y animando la fraternidad con los hermanos. Actualmente tengo este servicio. Bien, bueno, José La Barrera, que también está asumiendo este servicio desde hace poco, ya poco más de 6 meses, ya tiene aquí, y de verdad que ha sido un excelente servicio. Estamos contentos contigo, José. Te apoyamos, José, de arriba. Muchas gracias. Bien, bueno, les invito a todos a subir las fotos, a etiquetarnos. No dejen de tomarse la foto porque eso ayuda a animar a muchos otros a que estamos vivos, que la familia franciscana está viva, que estamos presentes, que estamos súper actualizados porque también estamos incursionando en las redes sociales y esto es verdad que ha sido obra y gracia del Espíritu Santo. Así que ahí le estamos dejando para que nos etiqueten en Instagram y en Facebook también estamos presentes como Capuchinos Hispanoamérica. Bien, José, quiero antes de iniciar algo muy particular que traes hoy, ¿no? Un atuendo y que quiero que lo compartan también un poco porque es muy poco visto. Entonces, aquí muchos laicos que seguramente no conocen un poquito sobre esa capa que estás utilizando. Bueno, estamos de misión con los hermanos postulantes al sur del país, en una zona que se llama Túquerres, Nariño. Es muy frío, actualmente pues estaremos no sé cuántos grados, 6. Y estoy usando una capa que se usa también con el hábito para los climas fríos y esto, ¿no? Pues hace parte del atuendo, no es que sea obligatorio, pero si lo podemos utilizar en un clima frío, pues la usamos, ¿no? Así que hay que aprovechar que estás allá y usarla, ¿no? Para usarla, sí, claro que sí. Bien, sin más, Sergio, Sin nos más, retiramos. hermano, le dejamos el espacio, le dejamos, aquí es todo de usted. Entonces, es un gusto escucharlo y adelante. Bueno, nuevamente buenas noches para todos aquellos que están conectados en los distintos países y siguiéndonos en esta novena, en el 4.º día. Hoy, pues, como mostraremos en las diapositivas, se me ha pedido el favor de hablar un poco de la Biblia de Francisco y sobre todo la palabra de Dios en la regla, ¿no? En la regla bulada. Siguiente, para introducir el tema, pues tendré algunos preliminares, porque para hablar de la palabra de Dios y la influencia que ha tenido esta en la regla, tenemos que mirar un poco la vida de Francisco, ¿no? Y estos preliminares, pues hablaremos en el primer punto, un camino de encuentro, el encuentro de Francisco con la palabra. En un segundo momento hablaremos de la llegada de los primeros hermanos y después hacia una redacción final. Esto haría parte de todos los preliminares, ¿no? En la segunda parte ya hablaremos un poco de la regla y vida de los hermanos menores, donde tocaremos el tema de la influencia de la palabra, por supuesto, en la regla de los hermanos menores o la regla bulada. Sin más, pues vamos a la siguiente diapositiva y entrar a los preliminares, ¿no? Con el primer punto, que es un camino de encuentro de Francisco, el encuentro con la palabra. Entonces, para Francisco la palabra de Dios no era solamente un libro, sino una experiencia de vida, un encuentro. Este le permitió, como dirá Cayetán Esser, estar siempre en la Sagrada Escritura como en su casa. Había vivido en y de la Sagrada Escritura como un hombre está arraigado en su suelo patrio. Para él, para Francisco, la Sagrada Escritura no era en cierto modo el espacio en el que Francisco vivía, era el espacio donde Francisco vivía y encontraba a Dios en su palabra. Entonces Francisco, en cierta manera, se quería y se hizo uno con la palabra. Desde el inicio de su vocación, buscó sobre todo no ser oyente sordo del Evangelio, sino, como dice también uno de sus geógrafos, todo cuanto oía, procuraba ponerlo en práctica. Él no era solamente un conocedor
de la escritura, sino su morador, vividor, y desde ella y por ella Francisco buscaba configurarse y hacer la voluntad de Dios. Y lo interesante de Francisco es que Francisco lee desde dentro la palabra. Y por eso le preguntaban, no como letrado, sino como un hombre que tiene el Espíritu de Dios. Esto lo podemos encontrar en el Memoriale 104, que se llama normalmente Segunda de Celano 104. Entonces Francisco se presenta como penetrado, interiorizado por la palabra. En su búsqueda de sentido, no se acerca a la escritura para esclarecerla, sino para esclarecerse a sí mismo. Es la palabra la que le da la luz para caminar en el seguimiento de Jesús. La luz está en la palabra, no en él. No es Francisco el que le da el sentido a la palabra, sino que ésta le da sentido a Francisco. También al encuentro del Señor se va desnudo, recordando un poco el memorial o la segunda de Celano 7:12, donde Francisco dirá, desnudándose en la plaza de Asís, ya no llamo Padre a Pedro Bernardone, sino Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Ese contacto con la palabra que tendrá Francisco, que lo lleva a despojarse totalmente de sí para hacerse uno con ella. Entonces Francisco no va a la palabra para confirmar sus opciones ni legitimarlas, ¿no? Sino que va a conocerlas, a descubrirlas. Por eso dirá él en su testamento 14, y el Señor me reveló. Es el Señor el que le va indicando el camino. Es el Señor el que le va mostrando dónde recorrer. Es el Señor que va esclareciendo el proyecto. No es Francisco que va, tiene Señor que hacer esto, no. Él se deja guiar por la palabra. Cuando Francisco escucha en la porciúncula, al inicio de su conversión, el relato del Evangelio donde Jesús envía a sus discípulos, Mateo 10:15, y que le pedirá al sacerdote que le explique, esto fue para él como una revelación. Este es el origen o el inicio de este encuentro con la palabra. Fue una revelación del proyecto y camino que el Señor le mostraba. Tanto que llegó a exclamar, como lo encontramos en la Vita Beati Francisis, ¿no? Que es la primera de Celano 22. Llegó a exclamar, esto es lo que yo busco, esto es lo que yo anhelo, esto es lo que en lo más profundo de mi ser anhelo poner en práctica, ¿no? Fue ese encuentro revelador con la palabra el que le mostró cómo tenía que configurarse y caminar desde y en ella. Lo decisivo de este proceso es que Francisco oyó la palabra de Dios y la entendió dirigida a él personalmente. Dios le hablaba. La revelación de Dios en la palabra de la Sagrada Escritura fue para él una revelación para su propia y personal vida, ¿no? Así lo atestigua él mismo, rememorando su vida. Nadie me mostraba qué debía hacer, sino que el mismo Altísimo me reveló que debía vivir según el Santo Evangelio. Esto lo encontramos en el Testamento 14. Y así lo hice escribir, dice Francisco. Entonces, escuchando con fe la palabra de Dios, tiene lugar para él una continua revelación. En la palabra de la Escritura llega al hombre Francisco la palabra de Dios. En ella oye al Señor que le habla. Por ello también, en el escuchar se hace inmediatamente un obedecer. Francisco escucha la palabra y la obedece inmediatamente. Para él la palabra era la revelación de un Dios que le hablaba y lo dirigía. Por ello también encontramos en Francisco la actitud del mismo profeta cuando dice, habla Señor, que tu siervo escucha, en su sentido pleno y directo. La salida de Francisco de una vida arraigada en el mundo y referida al propio yo a una vida para Dios y hacia Dios, se realizó, por tanto, en estos encuentros decisivos con la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Lo encontramos así en el Memoriale o segunda de Celano 102. Recordemos que Fernando Uribe escribe uno de los libros que nos habla de los encuentros de Francisco. Aquí podemos encontrar cómo Francisco se encuentra con esta palabra, cómo Francisco deja su mundo, se descentraliza
para hacer de su vida el centro, o a Dios el centro de su vida, ¿no? Se convertirá Francisco en un iconoclasta de su propio yo, es decir, destruye su propia imagen para hacer de Dios su único centro. De este modo, el Dios viviente irrumpió por medio de su palabra en la vida de Francisco. La palabra de Dios llegó a ser para Francisco también fuente de vida, de la que se renovaba continuamente su metanoia, su transformación, su renuncia a sí mismo y su vuelta a Dios. Justamente su verdadera conversión fue en este encuentro con la palabra. Él nos asegura que quien en el estudio de la Escritura busca con humildad, sin presumir, llegará fácilmente del conocimiento de sí al conocimiento de Dios. La Escritura para Francisco no era un texto para estudiar teológicamente, sino una experiencia de vida. Lo encontramos en el memorial, segunda de Celano, 102. Llegar de la sabiduría que gira en torno al propio yo a una sabiduría que gira en torno a Dios, he aquí la conversión espiritual, que experimentará quien escucha sin reservas la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Es el giro total de la vida de Francisco, como dirá Cayetán Esser, ¿no? Sigamos a la siguiente diapositiva. La llegada de los primeros hermanos. Francisco no tenía en mente un proyecto de vida, o no había pensado nunca en unos hermanos que iba a venir, ni tenía pensado configurar una orden, ¿no? Mucho menos. Pero el estilo de vida de Francisco, la manera como vivía el evangelio, su simplicidad y humildad, poco a poco fue atrayendo a hombres y mujeres, por supuesto, como Clara, que querían vivir ese mismo ideal, que querían alcanzar y hacer ese proceso de seguimiento de Jesús en la perfección. Entonces, Francisco no tenía nada escrito, por supuesto. Lo que hace para configurar estos primeros hermanos en un ideal es consultar el evangelio. Lo hemos reflejado también en este primer hermano Bernardo de Quintabal, ¿no? Que lo exhortó y que lo invita a entrar de madrugada en la iglesia. Algunos dicen que en la iglesia de San Nicolás, otro en la Porción, otro en su casa. Y pidamos consejo a Cristo con el evangelio en las manos. Eso lo encontramos en el memorial o la segunda de Celano 15, ¿no? Se hace patente una vez más la relación muy personal. Pidamos consejo a Cristo. Recordemos que con la llegada de los primeros hermanos, Francisco lo que hace es dirigirlos a la palabra. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Y 3 veces abrirá el evangelio y 3 veces encontrará en dicho evangelio la invitación a dejarlo todo, a darlo a los pobres e ir y predicar el reino de los cielos. Nos cabe expresar de un modo más creyente este encuentro con Cristo, la palabra del Padre en la Sagrada Escritura. En ella está para nosotros presente para configurar nuestra vida, enseñando y dirigiendo toda nuestra existencia. Frente a ella, frente a la palabra, solamente corresponde obedecer. Por ello, Bernardo, después de que hubieron encontrado las palabras de la Escritura decisivas para la vida de los hermanos menores, se apresuró a ejecutar lo que había oído sin vacilaciones ni demoras. Memorial 15. Francisco entonces constató: tal es nuestra vida y regla y la de todos aquellos que quieran unirse a nuestra compañía. Leyenda Mayor 3.3, ¿no? ¿Cuál era nuestra regla? ¿Cuál era el ideal que teníamos que vivir en este estilo de vida? Pues el evangelio, sin glosa, como dirá San Francisco de Asís. Así, lo que Francisco había vivido y experimentado carismáticamente fue entregado a su fraternidad, que comenzaba a formarse como norma para el camino. Este encuentro con los primeros hermanos no tuvo una estructura, por así decirlo, solamente vivir el evangelio. Esto le ofreció Francisco a sus hermanos. Vivamos el evangelio, el Señor nos ha hablado con radicalidad. Sigamos hacia la siguiente diapositiva, por favor.
hacia una redacción final. Recordemos que el propositum vitae, es decir, la primera regla que Francisco presentará a la iglesia, no es una regla estructurada como la que conocemos hoy. Son un puñado de citas bíblicas donde él, con los primeros hermanos, quieren conseguir de la iglesia su aprobación. Entonces, con la llegada de estos primeros hermanos, Francisco ve la necesidad de pedir la aprobación de una forma de vida para él y sus hermanos. Es así que en 1209 se pone en camino a Roma para pedir la aprobación al Papa de la nueva forma de vida, el así llamado Propositum Vitae. Esta forma de vida estaba compuesta por un sinnúmero de citas evangélicas sobre la misión, el seguimiento de Cristo y algunas otras indicaciones necesarias para la vida en común, como bien lo señala Tomás de Celano en la Vita Beati Francisci 32, del 1 al 2, que podemos consultar en nuestros escritos de Francisco. Pero a medida que la comunidad iba creciendo, que los hermanos iban creciendo y la orden se iba expandiendo, se ve la necesidad en cada uno de los capítulos, desde la palabra de Dios, exhortar o crear algunas normas de vida desde la palabra para los hermanos, para que los hermanos pudieran, con la reflexión que se hacía, implementar en sus fraternidades con casos concretos esto que habían escuchado en los capítulos donde se reunían los hermanos. Entonces, poco a poco con estos capítulos y estas exhortaciones acompañadas de la palabra que iban surgiendo, se fue gestando la regla no bulada de 1221. Las reglas buladas son un tipo, del 1221 son un tipo de fragmentos de diversos encuentros de hermanos, donde con exhortaciones, palabras de ánimo, se trataba de dar respuesta a las necesidades concretas que se iban presentando a la fraternidad naciente. Entonces, en 1221 se creará o se condensará esta regla no bulada, ¿no? Llamada así porque no fue aprobada por bula papal. Es un texto fundamental para comprender los ideales carismáticos de Francisco y de la primitiva fraternidad minorítica. Se podría definir sin lugar a dudas como una segunda etapa redaccional de la regla. Recordemos que tenemos el Propositum Vitae de los primeros hermanos que se presenta y es aprobado oralmente, y esta que se va condensando a lo largo de varios años, desde 1209 a 1221, ¿no? Y esta nos permite identificar la evolución del núcleo evangélico carismático de la protorregla, del contexto de la orden y de las diferentes dificultades sobre la interpretación y concretización de la forma de vida. Tal como ha llegado hasta nosotros con sus 24 capítulos, la regla no bulada representa el esfuerzo organizativo realizado por la fraternidad en el largo espacio de tiempo que va desde 1210 a 1221, año en que se redactó el texto definitivo en el capítulo de Pentecostés. El texto de 1221 no se podría considerar completamente como una regla netamente jurídico, de un género jurídico. Es más bien una forma de vida, como lo decía anteriormente, un camino que daba respuesta o proposiciones que daban respuesta a las situaciones concretas que se iban presentando con el crecimiento de la fraternidad. Este texto jurídico, escrita para la vida, en la cual se concretarán las determinantes palabras del Evangelio que guían la vida de los frailes. Pero esta regla muy extensa de 24 capítulos, llena de un sinnúmero de citas bíblicas que eran mucho más espiritual, no podía ser presentada hacia la curia romana, ¿no? Es por tanto que con la ayuda de Ugolino, el texto se depurará un poco, ¿no? Se depurará para ser presentado. Esto no quiere decir de que haya perdido la esencia de Francisco y su ideal, ¿no? De que los hermanos vivan el Evangelio. Antes se condensó
Y aunque pareciera, ¿no?, que la regla bulada de 1223 hubiera perdido mucho de la espiritualidad franciscana o mucho de las citas bíblicas, lo que hizo fue que en su condensación se le dio realce a algunos aspectos como el reino de los cielos. Miremos un poco, pasemos a la siguiente diapositiva, sobre la regla y vida de los hermanos menores. La regla bulada está enmarcada dentro del cuadro del Evangelio y de la Iglesia. Si nosotros tomamos la regla en sus 12 capítulos y leemos del primero al capítulo 12, nos damos cuenta de que la regla inicia como termina, o termina como inicia. Esto se llama, en texto literario, inclusivo, ¿no? Es inclusiva la regla. Entonces, el marco de la regla es el Evangelio y la obediencia a la Iglesia. Tema que más adelante tratará Javier, ¿no? El de la Iglesia. Pues centraré solamente en el de la regla, en el del Evangelio. Entonces, este cuadro ya nos da un derrotero muy interesante, ¿no? Ya nos mete en una preposición muy interesante, ¿no? Es decir, que la regla y vida de los hermanos menores es esta, dice textualmente: observar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Regla bulada 1:1. ¿Para qué? Siempre sometidos y sujetos a los pies de la misma Santa Iglesia, firmes en la fe católica, observemos la pobreza y la humildad del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que firmemente hemos prometido. En este contexto se centra todo lo demás. Es como si miráramos un cuadro y en él, en la pintura, se ve condensado todo lo que el cuadro quiere mostrarnos. Y dice: en el nombre del Señor comienza la vida de los hermanos menores. Siguiente diapositiva, si no me equivoco. Se puede decir que la invocación del inicio del nombre del Señor en la regla bulada le da un carácter litúrgico y centra teológicamente todo el documento. De esta manera queda indicado que la forma de vida de los hermanos no es un cúmulo de leyes, sino un camino que se vive en la fe, en el Señor y en la confianza en su nombre. Ya solamente con el título de en el nombre del Señor, comienza la vida de los hermanos menores, nosotros nos encontramos frente a un texto jurídico, pero sobre todo espiritual. Un texto que nos mostrará el derrotero para configurarnos con el Señor. Comienza la vida. Vayamos a la siguiente diapositiva. Comienza la vida. Al hacer referencia al concepto de vida, la regla se nos presenta no como un código de estatutos, sino un conjunto de orientaciones, exhortaciones y preceptos encaminados a facilitar la mejor manera de vivir el Evangelio. El término vida y regla de los hermanos menores está en función de un género de vida guiado por el Evangelio. Comienza la vida de los hermanos menores. Este comienzo y esta vida y regla no se pueden separar, estos dos términos. ¿Por qué? Porque nos habla de algo esencial, algo fundamental para nosotros, ¿no? La vida y regla, más que norma, es aquello que nos configura y nos da sentido a nosotros como frailes menores. De los hermanos menores. Para Francisco, ser hermano menor tiene un origen evangélico, no sociológico, ¿no? Es decir, no es una respuesta a las luchas de clases de los burgueses con los feudales de su tiempo, ¿no? Mayores y menores. No. Para Francisco, este llamarnos hermanos hace referencia a Jesús y sobre todo
En 2 ocasiones, él cuando llama a hermanos menores, hace referencia en sus escritos a Jesús que lava los pies de los discípulos. Es decir, el hermano menor es el que se hace pequeño y servidor de sus hermanos. No el que se cree superior, sino aquel que se pone a los pies. Es tanto que el ministro se llamará ministro y siervo, ¿no? Tengamos presente que el corazón de nuestra regla es la palabra de Jesús, es la palabra del Señor que nos representa a Jesús, ¿no? Es Jesús mismo el que está ahí reflejado. Por eso, viviendo el Evangelio, viviendo la regla, vivimos el Evangelio y nos configuramos con Cristo. Entonces, mirada en su conjunto, de modo sintético, esta unidad, definida la sustancia de toda la regla, perfila la inspiración evangélica del documento, ¿no? De igual forma, responde a la inspiración que recibió Francisco desde el comienzo de su conversión, cuando, inspirado por el Espíritu, descubrió que debía vivir según el Santo Evangelio. Fue el Señor que le reveló, como lo dijimos anteriormente, ¿no? Fue el Señor el que le dio hermanos. Fue el Señor el que lo condujo. Fue el Señor el que lo hizo escribir, ¿no? En pocas y sencillas palabras. Pues ese es el Señor el que nos muestra el camino de la salvación. La regla y vida. Estos 2 términos en los escritos de Francisco, como decía anteriormente, no se pueden separar. En algunas ocasiones el término vida es usado en vez de regla y viceversa. Por tanto, si la regla y vida de los hermanos menores es observar el Santo Evangelio, entonces la regla no se puede reducir a una simple codificación de normas de conducta, puesto que las palabras del Señor en el Evangelio son espíritu y vida. Entonces la regla no debe ser utilizada solamente para decir exhortamos o colocamos leyes o normas, no. La regla es aquella que nos conduce a nosotros a vivir el espíritu verdadero de Jesús. El espíritu que llevó a Francisco a despojarse de todo, que llevó a Francisco a sentirse hermano de todos. Es espíritu y vida. Esto significa, por lo tanto, que la regla es la vida de los hermanos menores y lo será en la medida en que su contenido esencial, es decir, la síntesis, la observancia del Evangelio, entre a formar parte del plan salvífico de cada uno de nosotros. Es decir, que la regla y vida indican que la convicción de que el Espíritu Santo sigue actuando en los hermanos que profesan la regla. Pues ella no es un documento que regula la actividad de una institución, sino que inspira el proyecto de salvación de quienes la han asumido en su profesión religiosa. Esto, un comentario que hace Fernando Uribe sobre el sentido de la regla para nosotros, ¿no? Es aquella que inspira nuestro proyecto de salvación. No es solamente, me toca cumplir la regla, ¿no? Porque profesé, sino que ella me ayuda al camino de la salvación. Es importante nosotros que recordemos que nuestros santos se santificaron por vivir la regla, por encarnar la regla, por vivirla con radicalidad. Esa unión que se da entre regla y vida o regla y evangelio está en la misma línea que el hagiógrafo coloca en los labios de Francisco, cuando éste llama a Francisco a la regla, libro de la vida, esperanza de la salvación, médula del evangelio, camino de la perfección, llave del paraíso, pacto de la eterna alianza. Eso lo encontramos en el Memoriale o segunda de Celano 208.3. Yo espero que estén anotando las citas bíblicas, que estén anotando, las citas que voy dictando para que después, más adelante, revisemos un poco. Ya voy a terminar estos últimos 5 minutos. Bueno. Observar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin propio y en castidad. El verbo observar
etimológicamente está compuesto por los verbos servare, que significa guardar o custodiar el lugar de alguien, y el prefijo op, que enfatiza la función del verbo. Recordemos, observare está compuesto en latín por el verbo servare, que significa guardar o custodiar el lugar de alguien, y el prefijo op, que le da, enfatiza la función del verbo. En este caso, significa observar entonces que la custodia se hace con mayor atención e interés. Haciendo alusión al Evangelio, se podría decir que el verbo observar se coloca en la esfera de la contemplación. Desde ahí se puede entender que el hermano que profesa la regla y vida hace una opción por seguir a Jesucristo fielmente en nuestro estilo de vida, fiel y radicalmente. Entonces, observar el Evangelio y profesar la vida es seguir a Jesucristo con radicalidad, es decir, atentamente. De esta forma, los tres consejos evangélicos quedan involucrados en la observancia del Evangelio. La regla, desde este punto de vista, tiene un carácter vital, es decir, que es la vida de los hermanos. Por lo tanto, no se le puede tener como unas simples normas de casuística que describen lo lícito o lo ilícito, sino el documento inspirador de nuestra fidelidad al Evangelio. Y esto quiero que lo sotolineemos, ¿no? Que es el documento inspirador de nuestra fidelidad al Evangelio. Para ello es necesario la relación estrecha entre regla y la palabra de Dios. Es decir, que se debe echar, para que ésta eche raíces verdaderamente en nosotros, tenemos que unir estas dos, ¿no? El Evangelio y la regla, mediante una lectura atenta, una, como lo decía, observando, ¿no? Con la finalidad de escucharla e interiorizarla y no solo conocerla. En la regla, en este texto de 1223, y con esto termino, nosotros podemos también encontrar en el énfasis que hace Francisco con tres citas bíblicas que nos hace alusión al reino de los cielos, ¿no? ¿Y por qué alusión al reino de los cielos? ¿Qué intención tenía de pronto Francisco haciéndonos alusión a esto, al reino de los cielos, ¿no? Con esto concluyo, dice. Que es evidente en este caso, ¿no?, la raíz evangélica de la propuesta carismática de Francisco. La palabra de Dios se transforma en un código de vida que configura el modo de pensar, de sentir y de obrar de los frailes menores. Entre Francisco y la palabra de Dios existe una armonía existencial presente y futura. En el lenguaje de Francisco, probablemente significa la opción por la radicalidad de la experiencia evangélica, la cual se expresa en la observancia de la vida y regla. Entonces, viviendo la regla, esa regla que profesamos, se nos permite a nosotros participar en la misión de Cristo y es una señal de la vocación del fraile menor que está orientada en el auténtico y radical del seguimiento de Cristo. Con esto termino porque ya se me acabó el tiempo. Hay muchas cosas más que decir, pero bueno, miremos las preguntas que se tienen. Hermano, muchísimas gracias por esta reflexión, por este compartir, que de alguna manera nos lleva a un encuentro pues más íntimo, más profundo con el Evangelio mismo, ¿no? Había una frase que la retomo yo y que la dijo al principio, ¿no? Incluso hasta la anoté, ¿no? Francisco se acerca al Evangelio no para esclarecer el Evangelio, sino para esclarecerse a sí mismo. Creo que es una invitación de decir, ¿desde dónde yo me acerco al Evangelio, no? Desde dónde yo como consagrado que he hecho una opción de vida me acerco al Evangelio, ¿no? Y desde ahí podría partir esa pregunta, ¿no? Para los hermanos que nos están acompañando, ¿no? Y que ha dicho, bueno, yo no he hecho una opción de vida ni como fraile ni como hermana, ¿no? Entonces, para mí, como qué consejo, qué elemento me podría dar que me ayude en mi experiencia de fe
y en mi crecimiento y acercamiento con el Evangelio, hermano. Bueno, como le decía, mira, la regla, desde el punto de vista de la experiencia de Francisco, lo que Francisco busca con la regla es que nosotros también podamos hacer ese mismo camino, ¿no? De hacer de la regla una experiencia de vida, ¿no? Una experiencia de vida que nos configure con Jesús, que es lo esencial de nuestra vida y de la vida religiosa, ¿no? Es la configuración con Cristo. La regla se nos presenta como esto, un camino de configuración. Por eso nos encontramos con la regla, o más bien nos dejamos encontrar por la regla, como también iniciaba yo al inicio de este encuentro, ¿no? Francisco se dejaba encontrar de la palabra e hizo de la palabra morada, ¿no? Así tenemos que hacerlo también del Evangelio y de la regla nosotros, morada, para que verdaderamente nuestra vida vaya en consonancia, ¿no? De eso que decimos profesar. Dejarnos encontrar por el Evangelio. Muy bien, hermano. Muy buen elemento para poner en práctica en nuestra vida, porque a veces le huimos al Evangelio, porque sabemos que nos confronta, porque sabemos que nos invita a hacer un cambio en nuestra vida. Javier, adelante, estás por ahí. Es interesante porque Francisco siempre va a poner a Jesús por delante, obviamente, ¿no? Y marcar nuestra vida, no solamente de lo que él cree, porque no es lo que él creía, sino partir de lo que Jesús nos enseña. Es decir, vivir el Evangelio, o sea, hacer vida es algo que para nosotros los franciscanos tiene que decirnos mucho, porque pareciera que a veces la palabra de Dios la tomamos como algo pasajero o algo esporádico. Y bueno, si es la fuente, si así inicia nuestra regla, imagínense, o sea, qué peso tiene para nosotros. Tenemos ya una pregunta para acá de Jorge Ortiz y nos dice, Fray José, paz y bien, una pregunta. ¿Cómo ser evangelio viviente en la actualidad? Bueno, en consonancia con la regla o en consonancia con la experiencia de Francisco, el camino que hace, Francisco lee o hace el camino del seguimiento de Cristo, porque evangelio viviente es configurarse con Cristo, desde tres aspectos, ¿no? Primero que todo, el encuentro con la palabra. Segundo, el encuentro con la liturgia. Y tercero, el encuentro con la creación. El encuentro con la palabra, como lo habíamos visto al inicio de esta charla, se hace en relación a que Francisco se encuentra con la palabra tratando, como lo decíamos, que la palabra lo ilumine, ¿no? Entonces él hace el método de la lectura orante de la palabra, no lección divina, es el término franciscano. La lectura orante de la palabra está compuesta por llevar a la mente, por supuesto, bajar al corazón y convertir esto que bajé al corazón en obra. Es la primera experiencia que hace Francisco, ¿no? Para configurarse con el Señor. Meditar la palabra, bajarla al corazón para que me confronte, me toque, me transforme, me cuestione, y esto lo llevo a la práctica en la relación con los hermanos. Segundo, en la liturgia, porque Francisco a través de la oración litúrgica se encuentra con todo el misterio de salvación. Ahí encuentra a Dios. Él entra a través de la liturgia en la presencia del Señor y con la creación, que es donde es el libro abierto de Dios, ¿no? El cántico de las criaturas es la expresión máxima de su encuentro con todas las criaturas, ¿no? Entonces, Francisco, un hombre relacional que a través de la palabra, a través de la liturgia, a través de la creación, encuentra y se configura en un evangelio viviente, ¿no? Lleva a la práctica aquello que medita, que lee. Hacer vida verdaderamente esto con lo que nos encontramos, que es el Evangelio, ¿no? Y estos tres elementos que podemos aplicar todos, ¿no? La mente, bajar al corazón y hacerlo vida, ¿no? Qué bonita reflexión y qué invitación tan real que a veces nos hace falta porque nos quedamos simplemente en lo de aquí, en la cabecita. Y qué importante es que baje el corazón para de ahí llevarlo a los demás. Hermano, pues muchísimas gracias por compartir, por darse la oportunidad de estar en este día con nosotros, y ojalá que el Señor pues le siga ahí acompañando y bendiciendo en este gran servicio que tiene con los postulantes. Gracias. Tienen un gran maestro por ahí. Muchas gracias, ¿no? Por la invitación. De verdad que son muchas cosas las que habría que decir sobre
la palabra de Dios y el Evangelio en la regla, quise concentrarme en esto porque es muy extenso todo lo que se podría decir, ¿no? Por las citas bíblicas que Francisco, por qué toma estas citas bíblicas y tantas cosas, ¿no? Quise centrarme en esto tomando a Fernando Uribe, algunas cosas de Bernardo y otros autores, para tratar de hacerlo muy sucinto por el tiempo también. Espero que haya sido verdaderamente claro y provechoso para las personas y para todos los que se conectaron. Muy bien, agradecido José La Barrera de Colombia. Lo hemos tenido aquí gracias a estos espacios que nos permiten conectarnos unos a otros y de verdad que ha sido un esfuerzo grande de parte de cada uno de los frailes que están hoy como ponentes y bueno, de más está decirle que el Señor le recompensará el 100 por 1%, ¿no? Entonces, bueno, gracias José. Prego. Pues bien, Sergio, seguimos aquí en esta novena, donde también se nos van a presentar las sorpresas como estamos acostumbrando ya a la gente, ¿no? Claro. Incluso no sé si ya por ahí saben cuál es la sorpresa del día de hoy, si ya se imaginan de qué país, o sea, hay que ver qué es lo que están comentando. Yo veo a la gente muy apagada hoy. Sí están como, yo creo que meditando, reflexionando, o no sé qué estará pasando en este momento, pero ahí va. Doy gracias a Dios por este encuentro en el novenario de nuestro santo patrono, que lo dice Jimena. Saludos, Jimena. Frankie, mira, Fray, saludos, así bien, de Colombia Aquí, también. Juan José, lo que entiendo es un camino aceptando lo que somos y de ahí empezar un camino viviendo el evangelio, siguiendo a Cristo. Saludos, Juan, exactamente, hacer camino. Las hermanas Clarisa de Ibarra, Ecuador, pase bien. Sus hermanas Clarisa, nuestro Padre Francisco les bendiga siempre. Saludos, hermanas, pase bien. A ver, Walter, soy aspirante de la Ciudad del Este. Estoy haciendo mi acompañamiento en el convento San Francisco de Asís. El tema de vivir el evangelio me llena de júbilo y más aún con la explicación de Fray José. Con un lenguaje sencillo, entiendo que la regla nos ayuda a vivir con radicalidad el evangelio. Gracias por tanto amor en tu explicación. Gracias, Walter, y saludos. María Eugenia Ceballos, paz y bien desde Marinilla, Antioquia, Colombia, hermana franciscana misionera de María Auxiliadora. Muchísimas gracias por esta excelente iniciativa. Dios los bendiga. Muchas gracias a ti por vernos. Bueno, pues viene y presentamos a nuestros invitados, que déjame decirte, Javier, que tú y yo, bueno, estos hermanos están en una etapa en la que tú y yo ya pasamos. De todo nuestro caminar religioso. Una etapa de santidad. Exactamente, me faltó complementar. Esa etapa de santidad donde se vive, se respira, se interioriza, donde se crea una relación muy profunda dentro del carisma y el encuentro con Dios mismo, pero ya no digo más. Si ellos se van a presentar, pues que no nada más sin palabras, pues que entren, ¿no? Bueno, recordarles que ahí están nuestras redes sociales, por si acaso se les ha olvidado. No se les olvide, aquí le tenemos nosotros para recordarles. Así que, como decía Sergio, vamos a ver quiénes están por allí. Paz y bien. Somos los novicios del Noviciado Común Virgen de la Esperanza, aquí en Ocotepeque, Honduras, y estamos muy contentos de estar participando aquí en esta novena. Mi nombre es Giancarlos Martínez, de la Custodia México Norte. Soy Fabián, de la Custodia México Norte. Soy César Emilio, de la Custodia San Félix de Cantalicio, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Soy Héctor Loaiziga, de la Custodia San Félix de Cantalicio, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Mi nombre es William José Montiel Gómez, soy de Guatemala y pertenezco a la Custodia de Nuestra Señora de la Esperanza. Mi nombre es Alejandro Ochoa, soy de la Custodia de México, Texas. Soy el hermano Daniel, soy de la Custodia México, Texas. Soy Jaime Rodríguez y soy de la Custodia México Norte. Paz y bien, hermanos, mi nombre es Francisco y soy de la Custodia México, Texas. Y vamos a presentarles este canto del Cántico de las Criaturas, esperamos que les guste mucho. Y con ustedes el Cántico de las Criaturas. Bendito seas, Señor, por todas tus criaturas, especialmente por el hermano Sol, que
omnipotente, altísimo, mi buen Señor. Tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor. Tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas, Señor, por el viento nublado y sereno, y por el viento que nos despeja, soleando de nuestra cara. Bendito seas, Señor, por la limpia hermana agua, que ya en su humilde y casta se cuela por nuestro interior. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito sea mi Señor, por nuestro hermano fuego, él es alegre, robusto y bello, nos da luz y calor. Bendito sea mi Señor, por la hermana madre tierra, produce flores y flores y hierbas, nos tiene y nos lleva. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito sea mi Señor, por nuestra hermana fuerte, de la que nadie puede escapar, alabar y bendecir. Bendito sea mi Señor, por la hermana amistad, a través de su necesaria para el corazón del hombre. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. ¿Y qué dice el público? ¿Qué les ha parecido la presentación de nuestros hermanos novicios de la parte de Centroamérica? ¿Sí? Todos se juntan en la parte del norte de América. Están también los hermanos de México también allí, ¿sí? Ahí estaban mis hermanos novicios, ahí los tenía muy presentes. Ahí es un saludito, Eduardo. Bendecida noche, hermanos, desde Pachuca, Hidalgo. Saludos hasta Pachuca. Las hermanas capuchinas de Costa Rica. Paz y bien, hermanas. Saludos. Mira, las hermanas muy activas, muy presentes. Paz y bien, hermanas franciscanas desde Colombia. También tenemos testimonio de vida, configuración con Cristo, paz y bien, recogiendo un poco lo que decía José La Barrera. Ana Lilia, muchas gracias, hermanos, por esta novena tan hermosa desde Casa Noviciano, Costa Rica. Saludos hasta Costa Rica. Jimena nos dice, qué hermosa sorpresa y qué hermoso regalo musical. Estoy muy, pero muy emocionada. Pero no se vayan, porque hay más. Ya vamos a pasar a lo otro. Saludos a todas de parte de los capuchinos de Tepojaco. Están en nuestras oraciones, nuestras hermanas de aquí, de Tepojaco. Rocío nos dice, qué bonito cantan. Saludos de Tepojaco. Muy bien, gracias.
Gracias, hermanos novicios. Dios les bendiga. Amén, amén. Y Pero no quieren escuchar otra, no quieren escuchar otra canción. Los novicios, porque están en una etapa muy importante en su camino formativo. Entonces sí, apláudanles y agradezcanles, pero también oren por ellos y por sus formadores. Bueno, vamos entonces ya a prepararnos porque los hermanos novicios quieren cantar más, quieren cantar otra canción, ¿sí? Otra. Entonces, bueno, vamos con otra. Y ahora que te alabe. Que te alaben, Señor, todas tus criaturas, desde el amanecer hasta más allá de la puesta del sol. Si el ave te alaba al levantarse el sol, yo también te alabo. Soy criatura de esta orquesta que alaba y que canta a Dios, y esas criaturas que cantan y que alaban, pues yo creo que Javier también debe de cantar y alabar al Señor, ¿no? Yo creo que ahorita tiene que inundar aquí de saludos y de mensajes para que cante y alabe al Señor. Bueno, ayer estaban los hermanos por novicios de Venezuela comentando de que no deberían dejarme cantar. ¿Ah, sí? Entonces hay que hacerles caso. Vamos a hacerle caso a los hermanos posnovicios, pero mientras no pongan un mensajito ahí, pues vamos a seguir haciéndote la invitación, Javier, ¿eh? Bueno, y de esta manera estamos ya por concluir este cuarto día de la novena. No se vayan antes de que... Ay, por favor, Jesús, la producción que se ponga seria, por favor. Bueno, estamos ya por terminar, nos despedimos, les deseamos lo mejor, muchísimas gracias por estar acompañándonos en este cuarto día de la 9F, la novena franciscana 2023. Bueno, y nos vamos con la bendición de nuestro Padre Seráfico San Francisco de Asís y decimos con todo el mundo, amén. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Los mire benignamente y les conceda salud y paz. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, a descansar y nos vemos mañana a la misma hora. Pase bien.